Rafa y los ritmos del río. Había una vez un zorro joven llamado Rafa que vivía en un valle tranquilo rodeado de suaves colinas. Era conocido en todas partes por escuchar los ritmos, los pulsos sutiles de la vida que fluían a través de la tierra, el agua y todos los seres vivos. Rafa había aprendido estas costumbres de los susurros del gran río, el corazón del valle, que llevaba el aliento de vida a través de cada roca, árbol y animal. Rafa nunca estaba solo en sus viajes. Sus compañeras de confianza, Mercedes la lechuza, Marcé la coneja, Ana la cierva y Johnny la ardilla, lo seguían fielmente, cada uno aportando sus dones únicos al grupo. Una mañana tranquila, Rafa notó algo extraño. El ritmo del río se sentía irregular, como una canción que hubiera perdido su armonía. Las criaturas del valle estaban inquietas. Los pájaros cantaban ansiosos y los árboles crujían como si una fuerza invisible los perturbara. Incluso los compañeros de Rafa lo sintieron. Johnny no podía quedarse quieta. Ana parecía inusualmente distante y la mirada sabia de Mercedes transmitía preocupación. «El ritmo está alterado», dijo Rafa en voz baja, con la pata apoyada en la tierra. «Algo está desequilibrando el valle». Marcé, moviendo las orejas, se acercó de un salto. «¿Qué podemos hacer, Rafa? ¿Cómo podemos ayudar?» «Debemos escuchar», respondió Rafa. «El río nos guiará». Rafa y sus compañeros comenzaron su viaje río arriba, donde el gran río comenzaba a fluir. Mientras viajaban, Rafa les recordó una verdad importante. Cuando escuchamos los ritmos, los ayudamos a encontrar el camino de regreso a la quietud. Al principio, el grupo luchó por moverse en sincronía. Johnny se adelantó, impaciente por resolver el misterio. Ana se quedó atrás, dudando en seguirla. Mercedes voló alto, preocupada de que pudieran perderse algo desde lejos. Marcé, siempre juguetona, se detuvo para mordisquear la hierba. «Espera», llamó Rafa con suavidad. «Para encontrar el ritmo, debemos movernos juntos». Rafa se sentó en silencio, invitando al grupo a hacer una pausa. Cerró los ojos y respiró profundamente, sintonizando con el pulso sutil de la tierra. Lentamente sus compañeros lo siguieron. Sentían la tierra bajo sus pies, el aire a su alrededor y el fluir del río cercano. Los movimientos del grupo comenzaron a alinearse, como si fueran parte de la misma canción. Incluso Johnny, normalmente inquieta, encontró un ritmo tranquilo. Juntos continuaron su viaje. Después de caminar un buen rato, llegaron a la fuente del río, un acantilado imponente donde el agua caía en cascada en un estanque reluciente. En su centro había una gran piedra antigua que brillaba débilmente, pero el resplandor parpadeaba de manera desigual, como una vela que lucha contra el viento. Mercedes aterrizó junto a Rafa. «La piedra mantiene el ritmo del río», dijo, «pero algo lo está bloqueando». Rafa se acercó a la piedra y puso su pata sobre su superficie. Sintió un ritmo enredado, un nudo de tensión que se arremolinaba. «La piedra está reteniendo demasiado», susurró. «No puede fluir libremente». El grupo se reunió alrededor de la piedra,
cada uno ofreciendo su presencia. Marcé tarareó suavemente. Johnny colocó su pequeña patita sobre la piedra. Ana se quedó cerca con su presencia tranquilizadora. Y Mercedes extendió sus alas, creando un círculo de seguridad. Juntos mantuvieron un espacio de quietud, de presencia, tal como Rafa les había enseñado. Lentamente la piedra comenzó a brillar de manera constante. El ritmo se desenredó, fluyendo suavemente una vez más. El río rugió con vitalidad renovada y la armonía del valle regresó. Mientras el grupo descansaba junto al río revitalizado, Rafa empezó a hablar. El río nos recuerda que el equilibrio llega cuando escuchamos y encontramos la quietud. Cada una de vosotras trajisteis vuestros dones únicos y juntos restauramos el ritmo del río. Johnny sonrió y dijo, «Incluso yo puedo estar quieta a veces, ¿eh?» Ana sonrió suavemente. «Y puedo encontrar coraje cuando estamos juntos», dijo. Mercedes asintió. «Los ritmos siempre encuentran su camino cuando confiamos en la corriente». Marcé saltó feliz. «Y quizás una canción o dos también ayuden». El valle prosperó de nuevo. Sus criaturas cantaban en armonía con los ritmos de la tierra. Rafa y sus compañeras se quedaron cerca, siempre listos para escuchar y estar presentes. También se acostumbraron a encontrar la quietud y ahora siempre confían en el aliento de vida. Y así los ritmos del valle fluyeron libremente, y su historia se convirtió en una canción llevada por el gran río para siempre.